Ok, entonces, viendo ya aclarado, ¿verdad? Esto al respecto de la autoridad de Dios, vamos ahora a tocar el tema acerca de la naturaleza de Dios, ¿verdad? De su santidad y de cómo Él demanda santidad a su pueblo. Entonces, cuando Dios exige alguna demanda, ¿verdad? A su pueblo, tenemos que tener por seguro que Él va a dar las provisiones para que nosotros podamos cumplir esta demanda. La santidad es un aspecto de la naturaleza de Dios, un aspecto único sin paralelo en ninguna parte de la creación. En este estudio encontraremos que Dios ha hecho provisiones para que seamos partícipes de su naturaleza divina. Wow. Lo que conocemos a veces acerca de la santidad la asociamos con una lista de cosas que no tienen nada que ver con la santidad bíblica. Entonces, aquí en la Biblia vemos muchos aspectos de Dios, que si Dios es sabio, que Él es poderoso, que Él es cariñoso, entre otros atributos. Y nosotros podemos mirar en el mundo quizás personas con cualidades parecidas, ¿verdad? A ser cariñoso, a ser amoroso, al ser inteligente, a ser... Pero cuando se refiere a la santidad, no hay nadie en el mundo, en el plano humano, ni fuera de Dios y el pueblo de Dios que pueda reclamar tal título de santo, ¿ok? No existe nadie tan santo como Dios. La santidad de Dios es única, no hay nadie más santo que Dios. Por lo tanto, para conocer la santidad es necesario conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios no tiene ningún concepto de santidad. Es importante identificarla, ya que cuando encuentras a alguien que conoce a Dios puedes tocarlo, porque sin Dios no hay santidad. Cuando reconocemos la necesidad de nuestra santidad es cuando Dios nos puede proveer las provisiones para cumplir con esta demanda que Él está haciendo. Aquí también revela, ¿verdad?, que cuando nos vemos incapaces e inútiles para responder un llamado de Dios, entonces Dios puede extender su mano y tocar nuestras vidas. Cada persona que fue llamada por Dios para un trabajo especial en la Biblia sintió que no era apta para hacer ese trabajo. Así que Isaías tuvo que ser humilde, tuvo que humillarse ante la presencia de la santidad de Dios antes de estar calificado para la tarea a la que el Señor quería llamarlo. ¿Ok? Entonces, uno de los requisitos para poder calificar, para hacer el trabajo de Dios es reconocer que no estamos capacitados para ese llamado. Es en el momento cuando uno dice, ¿qué? ¿Yo? En ese momento en donde nosotros estamos aceptando que no estamos calificados para ese trabajo para el cual Dios nos está llamando. Y eso es lo que vemos aquí a lo largo de toda la Biblia. Si vemos a Moisés, si vemos a todos esos personajes, realmente demuestran que es un requerimiento prácticamente que Dios necesita en las personas que Él va a usar. Yo voy a compartir un pequeño testimonio de esos días de avivamiento que yo tuve, en donde he comentado que en esos días su presencia era muy notoria. Yo podía ver cómo se manifestaba en otras personas al estar en presencia de ellos, cómo podía escucharlo, cómo podía encontrar las cosas en la Biblia de manera revelada. O sea, era una cosa que yo para donde mirara lo veía. Y recuerdo que uno de esos días yo estaba durmiendo y comencé a ver una luz muy grande en mis sueños, ¿verdad? Una luz muy fuerte en donde yo quise acercarme a la luz y a medida que me iba acercando, la luz se iba poniendo más grande y más grande y más grande. Hubo un momento que me asusté tanto que paré y entonces la luz comenzó a caminar hacia mí.
o sea, en ese momento yo lo que podía saber que era Jesús, pero su luz era tan grande que yo no lo podía ver. Y entonces a medida que se iba acercando a mí, yo más me iba asustando y en ese momento me desperté. Pero con la mala suerte de que cuando yo me despierto, en ese momento iban pasando sirenas de ambulancia, de bomberos por aquí cerca. Total que se juntó mi susto del sueño con todos esos ruidos y me asusté más todavía, o sea, ya yo estaba despierta y yo todavía no podía salir del shop. Y ya yo le dije, ya, Dios, ya, por favor, no puedo más, yo no puedo con esto. Lo siento, pero no puedo, es demasiado para mí y así no puedo, ¿qué tal? Entonces fue prácticamente como si hubiese estado renunciando. Y en verdad que el shop era tan grande que eso fueron mis palabras, o sea, le dije que yo no podía con eso, que lo sentía mucho, pero que ya, que terminara eso. Entonces, normalmente yo no sueño, sin embargo, ese día pude soñar y pude tener esa revelación de Jesús, en donde si realmente lo que se siente es demasiado grande, como que insoportable para un cuerpo humano. Entonces, bueno, yo quería compartirles este pequeño testimonio, ya que tuve esa experiencia para la gloria de Dios y realmente lo que se siente es muy fuerte. Es muy fuerte. Uno se siente nada, no se siente nada. O sea, como que, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué hago yo aquí? O sea, aquí para alinear, ¿verdad? Lo que venimos diciendo acerca de la santidad de Dios. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Y lo vamos a conciliar con Colosenses, capítulo 1, en donde se resalta la santidad de Dios y hay una palabra clave que se repite muchas veces y es la palabra trono. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a Colosenses primero para saber acerca del trono. Dice, Colosenses, vamos a ver cómo Pablo explica que hay 4 órdenes principales del mundo creado invisible. En el Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Eso lo dice en esta Biblia. En esta Biblia lo dice así. Colosenses 1 dice, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, poderes, potestades, todo lo ha creado Dios por él y para él. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que hay tronos, dominios, potestades, poderes, ¿verdad? En donde el trono es el nivel más alto de lo creado del universo, en donde Juan es elevado al nivel del trono. Y la palabra clave aquí en este pasaje es la palabra trono. Vamos a buscarlo. Entonces, este capítulo de Apocalipsis es la adoración celestial, o sea, es la misma presencia de Dios en su trono. Es un capítulo glorioso porque de lo único que se habla es de Dios en el trono. Y es muy importante porque ahí, o sea, es donde está su santidad. Entonces dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono, establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza,
y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir noche y día: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honran y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ok? Entonces, si se ponen a ver la cantidad de veces que hay la palabra trono, ¿verdad? En este pasaje que tiene 11 versículos, está repetido 14 veces. Entonces, la palabra clave de este libro de Apocalipsis es la palabra trono, ¿verdad? Entonces, el número 14 es el número de perfección. El trono es el nivel más alto de la creación, y en este mismo nivel hay un tema que se representa continuamente: Santo, Santo, Santo. Eso es lo que está aconteciendo en todo momento allá en el cielo. Y fuera más conveniente si nosotros aquí en la tierra tuviéramos conciencia de eso, o sea, de Dios sentado en su trono, en su santidad. Y lo que eso implica al estar delante de la presencia de Dios. Entonces aquí hay otros versículos que hablan acerca de la santidad de Dios. En el libro de Éxodo, solamente los vamos a mencionar rápidamente, capítulo 15, versículo 11, glorioso en santidad. Y cuando vemos su santidad nos volvemos temerosos en sus alabanzas y lo alabamos, y luego Él hace maravilla. Hay una hermosa revelación en reconocer la santidad de Dios. Entonces, en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 19, es el último libro de Josué. Josué desafía al pueblo de Dios, a Israel, después de haber llegado a su herencia en la tierra prometida. Y el desafío es que les plantea esta pregunta: ¿a qué dioses van a servir ahora que están en su tierra? Y les da a elegir. Puedes elegir entre los dioses que sirvieron tus padres o los dioses de la tierra que ahora están. O puedes servir al Dios vivo, al verdadero, al Señor. Y Él les dice: elige a quién servirá. O sea, esto, señores, es un ejemplo, ¿verdad? Que lo podemos fácilmente aplicar a nuestros días. ¿Por qué? Porque muchos, especialmente, recordemos que estamos en el avivamiento para Venezuela y las naciones, muchos estamos fuera de nuestra tierra. Recuerdo que cuando yo iba a salir de Venezuela, eso era mi conversación con Dios, o sea, que por favor, o sea, no me fuera a dejar sola en esta nueva tierra donde iba a llegar. Yo recuerdo claramente, de hecho, lo busqué más que nunca junto con mi esposo y mis hijos. Porque ese era mi temor, o sea, perder toda la relación que yo tenía con Él al momento de cruzar para otras tierras y encontrarnos con otras cosas nuevas. Entonces, esta es la propuesta que le hace Josué, ¿verdad? Al momento de que ya cruzaron, y le dicen: ¿y ahora quién van a servir?
Dios que servían sus padres o al Dios que tienen ahora en estas nuevas tierras o al verdadero Dios que es Jehová, pues. Entonces, en el versículo 16 dice, el pueblo dijo que servirían al Señor. Y de hecho dice, lejos esté de nosotros dejar de servir a Jehová para servir a otros dioses. ¿Ok? Luego hay una alabanza de victoria. Luego Josué regresa en el capítulo 24 y dice, no podéis servir a Jehová porque Él es un Dios santo, es un Dios celoso. Él no perdona nuestras transgresiones ni nuestros pecados. ¿Ok? Entonces debemos de tener en cuenta al Dios que estamos sirviendo, no a nuestra manera, sino a su manera. Él es santo, glorioso, temible y no podemos perder el tiempo en servir a un Dios a la manera que nosotros creamos. Debe ser a la manera que Él demanda y exige, que es teniendo santidad ante Él. ¿Ok? No es que nosotros decimos, no, sí, yo le sirvo a ese Dios, pero hago lo que a mí me da la gana. No, estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces vamos a citar otros pasajes en donde habla acerca de la santidad. En 1 de Samuel, en el capítulo 2, habla que Ana lo alababa después de saber que estaba embarazada, ¿verdad? Dice, Él es el santo y no hay otro como Él en todo el universo. En el Salmo 22, versículo 3, hay otra revelación acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? Porque dice, pero tú eres santo, que estás entronizado sobre las alabanzas de Israel. Israel ya sabemos que es su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber que en el momento que nosotros lo estamos alabando, estamos reconociendo su santidad y es como si le estuviéramos ofreciendo su trono para que Él se entronizara ahí en nuestra vida, en nuestra presencia. Entonces yo quería hacer un ejercicio aquí en repetir esto. Dice, santo eres tú que estás entronizado sobre las alabanzas de Venezuela. ¡Guau, Padre! Gracias, gloria a ti, Padre. Entonces, en Isaías 57:15, dice, porque así dice el Altísimo y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Habito en el lugar alto y santo, también con el de espíritu contrito y humilde, para revivar el espíritu de los humildes y el corazón de los contritos. Wow, esto es tremenda revelación también. O sea, el Altísimo, el Santísimo, el que está en lugares altos, pero también habita con el que está con un espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y corazón de los contritos. Wow. Al estar frente a la santidad de Dios, solo resultará una condición en nosotros. Esa condición es nuestra humildad. Wow. Totalmente. Una persona orgullosa no puede vivir en frente a la santidad de Dios, ya que el orgullo es una negación a la santidad. El siguiente tema es que no solo Dios es santo, sino que exige santidad a su pueblo. Wow. Vamos a leer en este libro, en el libro de Levítico 11, acerca de la santidad de Dios. Este capítulo 11 completamente es acerca de la santidad de Dios. Dice que aparece más de 60 veces, ¿verdad? Pero en el versículo 24 dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. ¿Ok? En esta Biblia dice, yo soy el Señor, su Dios, y ustedes deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces, Él nos manda, Él nos exige santificarnos. ¿A quién? A su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Si nosotros vamos a convivir con Él allá en la eternidad, nosotros necesitamos ser santos porque Él es santo. Y de hecho hay otro versículo que dice, el que no es santo no conocerá a Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces,
Dios exige santidad. Dice en el versículo, aquí mismo, en el mismo libro de Levítico, ¿verdad? En el capítulo 19, versículo 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Ok? En esto lo dice así, versículo 19. Le dice el Señor a Moisés, di a toda la comunidad de los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Ok? Entonces, Él nos está demandando santidad. En Levítico 20 dice, santificaos pues y sean santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En Levítico 20:26, y seréis santos para mí, porque yo Jehová santo soy, y os he separado de otros pueblos para que seáis mío. Wow. Dice, por implicación clara, la condición para ser el pueblo de Dios es que seamos santos. Tremenda revelación. La santidad es lo que hace la diferencia. Entonces, en Levítico 10, es en este mismo libro, vamos a ver lo que hace la diferencia en el versículo 10 casualmente. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Verdad? En esta lo dice así, 10:10. A fin de que puedan discernir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, y enseñar a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Dice, este es el tema de Levítico, aprendan a distinguir entre lo que está santo y lo que es profano. Esa era la responsabilidad del sacerdocio bajo la ley de Moisés, enseñar al pueblo de Dios la diferencia, y es ahora la responsabilidad del pueblo cristiano. En Éxodo 19:6 dice, Dios está hablando a su pueblo y dice, esto, ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mis pactos, entonces seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Padre Santo. Esta fue la revelación que yo tuve acerca de Venezuela. En Deuteronomio 14:2 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo propio. Deuteronomio 26, ¿verdad? El versículo 18 y 19 dice que guarden todos sus mandamientos para exaltarte. Si quieres ser alto, tienes que ser santo. O sea, si quieres ser exaltado, debemos ser santos. Estas dos cosas no se pueden separar. Dios quiere que su pueblo viva en un plano elevado, no bajo el dominio de sus situaciones circunstanciales y ataques del enemigo. Ser un pueblo victorioso y reinante, pero la condición es la santidad. Wow. Yéndonos al Nuevo Testamento, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Ok? En este libro, en esta Biblia lo dice así. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice, por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es lo que acabamos de citar en el libro de Levítico, ¿verdad? Entonces, en la primera carta de Pedro, dice en el capítulo 2, versículo 9, dice,
Ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas. Wow. Del que los llamó de la oscuridad en luz. Eso también sale en el libro de Éxodo 19. En esta Biblia lo dice así, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Entonces seguimos viendo cómo es necesario ser santo, ¿verdad? Y en el caso de la tierra prometida, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él está exigiendo a su pueblo la santidad también. La revelación de la santidad de Dios siempre hará que mostremos sus alabanzas. Wow. Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el libro 1, versículos 5 y 6, dice: al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Notarás que en el Antiguo Testamento dice igual un reino de sacerdotes. ¿Okay? Aquí en Apocalipsis lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 10, en donde dice que y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Wow. Señores, esto es una serie de revelaciones que está haciendo, es confirmando cada una de esas profecías que Él me ha dado. Acabamos de leer en Apocalipsis, ¿verdad? Si lo buscamos en Primero de Pedro, también dice un reino de sacerdotes y una nación santa. En Éxodo 19, versículo 6, en Apocalipsis 1, versículo 6 y en Apocalipsis 5, versículo 10. En Deuteronomio 28 y en Primera de Pedro 2:9, generación escogida, nación santa. Vemos cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos demanda santidad. Habla del pueblo escogido, linaje santo, real sacerdocio. Entonces, con respecto a la santidad del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, fue también con la que comenzamos el día 1 de este tema de santidad, ¿verdad? En donde Él nos manda a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, es necesario que nosotros conservemos una santidad tanto en la carne como en el espíritu, tanto en nuestro cuerpo como en el espíritu. Luego pasamos a 3 pasajes de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos manda a mantener el corazón irreprensible hasta la venida de Jesús. En la primera de Juan, capítulo 3, encontramos que lo que hace que un hombre se purifique es todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, lo que quiere decir esto es que deberíamos de vivir con la esperanza de que por su regreso yo debo mantenerme puro, santo. Y deberíamos de vivir con esta convicción de que Él va a regresar. ¿Ok? Esa es como la esperanza que nos lleva a mantenernos en pureza. En el versículo 13 dice: para que confirme vuestro corazón irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y todos sus santos. Entonces es la venida de Cristo la motivación, ¿ok? Todo lo que Dios hace que tiene algún valor comienza en el corazón. O sea, eso de tratar de encontrar la santidad desde afuera hacia adentro
No funciona. Es de adentro hacia afuera. Pero en el siguiente capítulo, Pablo pasa al cuerpo. En Tesalonicenses 4, versículo 3 y 4. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno sepa tener su esposa en santidad, que cada uno sepa tener su vaso en santificación. El vaso es el cuerpo físico en santidad y honor a tu cuerpo. Tu cuerpo es honorable. Fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Debemos mantenerlo puro, limpio, saludable y disponible para el Espíritu de Dios. En Romanos, ¿verdad? También nos dice, vuestros miembros son los miembros de Cristo. Y el tercer pasaje que habla de la santidad es en Tesalonicenses 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y se refiere a eso, a la entera santificación en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la entera santificación es una doctrina bíblica. No debe confundirse con la enseñanza extrema de la perfección sin pecado. No es lo mismo. No es lo que enseña la Biblia. Pablo ora para que estas personas sean santificadas totalmente y les es muy específico a lo que esto se refiere. Ruego a Dios que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La motivación es el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, la santificación incluye cada área de la vida, espíritu, alma y cuerpo, limpios, puros y listos para el regreso de Jesús. En Hebreos 12:10, en esta Biblia lo dice así, versículo 10. Nuestros padres nos educaban según sus criterios para esta vida que es corta. Dios, en cambio, nos educa para algo mejor, para que participemos de su santidad. ¡Wow! En esta Biblia, versículo 10 lo dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Es que la educación que nos dan nuestros padres es para sostenernos a medida que vamos transcurriendo en nuestras vidas. En cambio, la educación y disciplina que nos da Dios es para participar con Él, o sea, es como para purificarnos. Entonces, esto lo que quiere decir es que el propósito final de la disciplina divina es hacernos participantes de la santidad de Dios. Ese es el fin al que da forma y dirige todas sus intervenciones y todos sus controles en nuestras vidas. ¡Wow! O sea, es lo que hemos venido hablando. A la final, cada situación por la que nosotros pasamos, a los pies de Cristo, por supuesto, va a venir siendo la forma en la que Dios nos está purificando para así compartir y ser participantes en su santidad. ¡Wow! En Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señores, no podemos pretender ser salvos y estar con el Señor si no tenemos santidad. Nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros mantenernos puros y limpios en nuestro espíritu, alma y cuerpo. La santidad no es opcional. Es parte de la salvación total y completa. Wow. Entonces, considerar que ya al creer en Jesús como nuestro Señor, ya somos salvos, es una tergiversión y es dar una mala interpretación forzada y errónea de la palabra. ¿Ok? La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. También se le ha dado a la gente la impresión equivocada de que la salvación es una especie de condición estática.
en la que uno entra cuando uno es salvo y se sienta en un banco de la iglesia y dice, ya yo soy salvo. La salvación no es una condición estática, es progresiva, se está desarrollando y es continua. Las diferentes religiones han engañado al pueblo de Dios. Si has estado 10 o 20 años sin progreso espiritual, la palabra salvo no le queda. La salvación es el fin último hacia el que nos dirigimos día a día. Es participar de la santidad de Dios. ¿Ok? Entonces es sumamente crucial considerar la santidad como parte de la salvación. En Proverbios 4:18 dice, el camino del justo es como la luz que resplandece, que va brillando más y más hasta que el día de su perfección. Nadie es salvo en plenitud hasta que llegue el día de su perfección. ¿Ok? Si una persona considera que es salvo, no, yo me salvé hace 20 años y no ha visto ningún progreso en su vida espiritual, lo más seguro es que no sea salvo. Porque a medida que uno recibe la salvación, desde ese mismo momento ya empiezas a incrementar tu vida espiritual, en donde cada vez más vas creciendo, hasta el día de la perfección, o sea, hasta el regreso de Jesús. Entonces, si estás caminando por el camino de justicia, la luz será más brillante en tu camino cada día hasta llegar a la meta, y eso es participante de su santidad. Wow. Para cerrar, en lo espiritual, la santidad corresponde a la belleza en lo natural. ¿Okay? Entonces, esto lo que nos quiere decir es que en lo que respecta al cuerpo físico, la belleza, en lo espiritual es la santidad. En el Salmo 93, versículo 5 dice, tus testimonios son muy seguros, la santidad es tu casa, oh Jehová, para siempre. Su casa es el templo. En el Salmo 96, versículo 9 dice, adora a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. La adoración que es aceptable a Dios es la adoración que está embellecida con la santidad del adorador. ¡Wow! ¡Qué hermosas revelaciones! En el Salmo 110 dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que Jesús está haciendo ahora. Sus enemigos todavía están presentes, todavía se oponen, pero Él está gobernando en medio de sus enemigos, desde la reunión de su pueblo y la vara de su fuerza. La compañía reunida del pueblo de Dios domina el medio de tus enemigos. En este pasaje, ¿verdad? En donde Dios está esperando que Jesús ponga a sus enemigos en estrado de sus pies, se refiere a los últimos días en donde la iglesia que Dios está produciendo será una novia apta para recibir al novio. Y eso lo vamos a ver en la próxima lección. El pueblo de Dios está saliendo en la belleza de su santidad para esta última gran manifestación de su gloria y su poder en su pueblo. ¡Wow! El avivamiento. Entonces, así como Dios nos demanda santidad, así mismo Él nos va a proveer, ¿verdad?, las provisiones de santidad para el pueblo de Dios.